início hoje a mais uma reunião. Jorge, entonces hoy vamos a empezar otra reunión del Grupo de Estudios Latinoamericanos de Tumores Hereditarios, recordando que tenemos la traducción de portugués a español y español para portugués Com os nossos con tradutores nuestros colegas traductores. somente Estela. no ícone Bueno, basta colocar en el icono Interpretation abajo hacia la derecha y pueden elegir el idioma que quieren escuchar. discussões de casos clínicos. Vamos a tener la discusión de casos clínicos. As câmeras e os microfones Las estão cámaras y los micrófonos están abiertos para perguntas e participação de todos que para estiverem participación de todos. nessa reunião. E nós vamos ter hoje a apresentação. Y vamos a tener hoy la ponencia de 3 casos A clínicos. gente apresenta mais alguma coisa, mas Si em tenemos princípio tiempo vamos a presentar otra cosa, pero al principio vamos a tener una ponencia que va a ser hecha por doctora Mabel Sano y por doctor Jorge Padrón. colegas pesquisadores, Son investigadores. cirurgião, El doctor Jorge es cirujano colorectal de la Clínica Santa Fe y en Bogotá, en Colombia. Y Mabel también es investigadora en Colombia. Bueno, muchísimas gracias por la preparación de este caso clínico. Y vamos a empezar. Después, con doctora Natalia Campachi, que es la enfermera responsable junto con para el registro en el Beneficencia Portuguesa de San Pablo, y va a también presentar 2 casos clínicos. Me gustaría agradecerle a Natalia por la preparación de los 2 casos. Y para empezar, que sempre está ao nosso lado aí, proporcionando o uso y desse. Daniel, que siempre está acá permitiendo la utilización de la herramienta de Zoom para cumplir la misión de LEGET para la diseminación de conocimiento en toda América Latina y Brasil. Bueno, podemos empezar. Le doy la palabra a doctor Jorge Padrón. Ella y la doctora Mabel van a presentar este caso que está acá en la pantalla. Muchas gracias. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido. Buenas tardes, doctor Benedicto Rossi, y igualmente a quienes nos acompañan en esta presentación de casos. Quiero, desde luego, hacer una consideración inicial antes de presentar el caso, que lo va a hacer la doctora Mabel. Hubiéramos querido, la doctora Mabel Borges y yo, presentar un caso complejo, pero por razones logísticas y personales presentamos un caso que con seguridad a ustedes les va a parecer simple, pero a nosotros, más que simple, es un caso de suyo interesante. Interesante por la reafirmación de conceptos que a diario discutimos con nuestros residentes y estudiantes. Pensamos y reafirmamos que de los casos simples también aprendemos, y este es un buen comienzo para reafirmar esos conceptos. Los dejo en la presentación del caso por la doctora Mabel y después haré los comentarios a mi parte. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Doctor Jorge, muchas gracias por ceder este caso para la presentación. El caso lo hemos titulado Síndrome de Lince interrogado porque, como dice el doctor, aunque parece simple, debemos siempre aterrizar estos casos a nuestra región, a América Latina, donde tenemos dificultades importantes en el acceso al material para estudios genéticos y los mismos estudios genéticos para la inmensa mayoría de nuestra población. El caso se trata de un hombre que tiene 74 años al momento del diagnóstico
y es remitido para tratamiento quirúrgico de una lesión tumoral en ciego, que fue documentada durante el estudio colonoscópico, el cual fue indicado por dolor abdominal difuso. Como antecedentes de importancia, es un paciente diabético que tiene hipotiroidismo y quirúrgicos por prostatectomía por un cáncer de próstata. Al interrogarle los antecedentes familiares, no tiene antecedentes de cáncer de colon en su familia, pero sí tiene antecedentes de cáncer de glándula mamaria en su señora madre. Entonces, la conducta tomada por los médicos clínicos, sus laboratorios preoperatorios de rutina, el antígeno carcinoembrionario, el TAC de tórax, el TAC de abdomen y el ecocardiograma. Con todos estos laboratorios y paraclínicos en regla, el paciente fue sometido a una hemicolectomía derecha por laparoscopia, con linfadenectomía retroperitoneal y una anastomosis iliocolónico transversa. El paciente se recuperó y su estado posoperatorio fue satisfactorio. Yo soy patóloga de formación, entonces obviamente soy un poco sesgada aquí con el informe de histopatología. Fue reportado como un adenocarcinoma mucinoso de 6 centímetros de diámetro mayor por penetración al peritoneo visceral y perforación macroscópica del tumor. En ese instante fue catalogado como un estado T4A. Los ganglios examinados fueron más 0 de 32, o sea, ninguno estaba comprometido por tumor. Aquí empieza el análisis del informe de histopatología, donde nosotros estamos acostumbrados a reconocer que los casos de síndrome de Lynch pues son de tipo poco diferenciado, son mucinosos, son tumores grandes que están más al lado derecho, que tienen inflamación, etcétera. Todos esos criterios histológicos que usamos los patólogos y que generalmente nosotros no encontramos muchos ganglios positivos. Es aquí donde empieza, digamos, el análisis que debemos tener en cuenta en este caso. Mabel, ¿se puede devolver un diapositivo, por favor? Claro, doctor. Este comentario que hiciste es muy, muy importante. Tumor del lado derecho, mucinoso, un tumor T4, o sea, un tumor grande y linfonodos negativos. Entonces, son características clínico-patológicas que tenemos que tener en la cabeza para un caso sospechoso de síndrome de Lynch. Y ahí es N0, ¿no? O Sí. N... Sí, señor. NC. 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 Sí, señor. Yo quiero destacar el número de ganglios que resecamos en una cirugía laparoscópica. Haber sacado ese número de ganglios habla muy bien de la radicalidad del procedimiento, lo cual es muy importante para el pronóstico del paciente. Perfecto. Sí, señor. Nosotros, pues el doctor Padrón y nosotros estamos en ciudades diferentes. La laparoscopia en nuestro medio no es tan utilizada para tumores tan grandes, ¿no? Es una dificultad técnica importante y esos tumores tan grandes siempre los llevan a la laparotomía en nuestras ciudades regionales. Nosotros, Mabel vive en una ciudad regional, entonces pues el doctor Padrón sí está en la ciudad capital. Pero básicamente hemos presentado este tipo de caso. Más adelante vamos a hacer un poco más de énfasis y es específicamente para esas ciudades que no son capitales, para esos sitios que no están en los estados grandes. Bueno,
A este caso se le realizó la inmunohistoquímica y fue clara la pérdida de la expresión nuclear en MLH1 y PMS2. Por lo tanto, se sospechó alta probabilidad de inestabilidad microsatelital y tenía expresión intacta de MSH2 y MSH6. El estudio genético que se le evaluó al paciente fue la mutación BRAF B600C, la cual era positiva para este paciente y fue negativo para mutaciones en KRAS. Por lo tanto, el estudio del paciente a nivel molecular llegó hasta este punto y se diagnosticó como un adenocarcinoma mucinoso, un estado T4AM0. Le doy la palabra al doctor Padrón. No sé qué comentarios usted quiera analizar en este momento. Bueno, muchas gracias, Mabel, por la presentación y a ustedes por escucharnos. Nos llamó la atención en el informe de patología, en el estudio de inmunohistoquímica, la pérdida de expresión nuclear en MLH1 y PMS2. Jorge. Que correlacionando, ¿se está oyendo? Sí, Jorge, pero no estoy mirando ustedes porque hay un papel ahí de frente de la cámara. Sí. Ahora sí. Sí, que correlacionando en este caso el resultado de la inmunohistoquímica correlacionado con la mutación del BRAF con su variante, como lo expresó ella, de identificación de B600C, esto nos indicó a nosotros que estamos frente a un caso esporádico. De igual manera, pensamos que si el tumor es deficiente de las proteínas MLH1 o PMS2 y carece de mutación somática del gen BRAF, es improbable que se trate de un tumor esporádico, o sea, lo contrario a lo que se presenta en este caso. Nos preguntaron los residentes a nosotros por qué no indicábamos la determinación de la inestabilidad microsatelital y el estudio de mutación germinal. Nuestra respuesta nos pareció que en este caso, al no tener los criterios de Aston y de Bethesda, esto excluye el estudio de las mutaciones por un lado y por otro lado, a pesar de que es muy importante identificar a pacientes con síndrome de cáncer hereditario y hacer los estudios genéticos consiguientes. Estos realmente representan un porcentaje de la totalidad de tumores con inestabilidad entre un 15 a un 15%, un pequeño porcentaje de tumores que tienen inestabilidad. En estos casos, la principal causa de inestabilidad suele ser el silenciamiento epigenético de MH1 mediante la hipermetulación del promotor. Con la doctora Mabel, en realidad nos preguntamos cuántos pacientes son estudiados en algunos hospitales, por lo menos en Colombia, como síndrome de Lynch sin criterios. De ahí de la importancia de la presentación y el análisis que le hemos hecho en este caso. Yo pienso como cirujano que desde mi perspectiva, el patólogo desempeña un papel fundamental en la identificación de pacientes con síndrome de Lynch, reconociendo las características histopatológicas asociadas a estos tumores inestables e interpretando el contexto clínico, el análisis inmunohistoquímico de las proteínas reparadoras. El estudio inmunohistoquímico permite dirigir la búsqueda del gen afectado, disminuyendo los costos de análisis genético y aumentando el número de pacientes con síndrome de Lynch. De manera que el gran aliado en el estudio de estos pacientes es el patólogo para nosotros. Y más cuando el patólogo, como lo hace Mabel, está identificado en el estudio de los síndromes heredofamiliares. Ese es mi comentario.
Dejo ahora a Mabel si quiere hacer un comentario final antes del doctor Rossi. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias a ustedes por atendernos. Básicamente, lo que quiero concluirles es que los estudios genéticos en países en vías de desarrollo no son de fácil acceso para los pacientes. Como les comenté en situaciones anteriores, digamos que las personas, los pacientes del común que llegan a lograr poder realizar algún estudio genético, una cosa tan sencilla como la mutación en BRAF o mutaciones en KRAS, no alcanzan el 5% de los pacientes con cáncer de colon. Por lo tanto, cada vez más empezamos a usar herramientas para poder tratar de identificar, ¿será que este paciente sí es un Lynch o es un esporádico? Recientemente, más o menos nosotros llevamos alrededor de un año tratando de adaptarnos a esta nueva metodología. En este artículo exponen que esos pacientes que perdieron la expresión de MLH1 o PMS2 en realidad pueden ser cáncer de colon esporádicos y no cáncer de colon hereditario. Hemos hecho un estudio juicioso en las regiones, no en las ciudades capitales, en las regiones. En las regiones, la cantidad de pacientes que quedan subtratados, incluso porque ni siquiera hay un patólogo que sea oncólogo, ¿cierto? Un patólogo oncólogo que nos difiera a nosotros, nos refiera a nosotros los casos de cáncer de colon que tienen sospecha o que tienen criterios histológicos de síndrome de Lynch. En ese contexto, cada vez más estamos utilizando estas herramientas como la inmunohistoquímica porque es sencilla, es barata y al contrario de las pruebas moleculares, tienen están mucho más extendidas en el país y sobre todo en esas regiones y no necesitamos un patólogo oncólogo que las interprete, ¿sí? No lo necesitamos. Pensar que esos pacientes todos van a llegar a que les hagan inestabilidad microsatelital o le hagan hipermetilación del MLH1, eso en la realidad, eso suena muy bonito, pero en la realidad son muy pocos los pacientes que lo logran. Entonces, esta es la metodología que nosotros estamos usando. Aquí ustedes ven pues la expresión, este es uno de los ejemplos, especialmente del artículo, donde tenemos pues expresión del MLH1 en el tumor, una expresión bien marcada en los núcleos y en el intersticio. Si nosotros vemos el paciente que tiene cáncer esporádico, pues sí, tiene déficit en esa expresión proteica, pero es un punteado, sí, es unas goticas ahí que uno las mira citoplasmáticas, ve ese punteado y dice, pero no, eso definitivamente es negativo. Está muy bien hecho porque está claro nuestro intersticio intensamente positivo, nuestro control interno positivo, pero está ese déficit, esa tensión que todos decimos es negativo, ¿cierto? Es negativo. El paciente que en realidad tiene síndrome de Lynch, el tumor es totalmente negativo. O sea, aquí no hay una pinta, ni siquiera una pequeña gota, como le dicen a eso, puntilleo en la célula tumoral. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros decir, venga, en realidad reunámonos con el oncólogo, reunámonos con el cirujano y venga, este paciente en realidad se amerita. No, resulta que es que no le podemos aplicar ni siquiera los criterios de Bethesda porque el paciente es adoptado, no tiene hijos. Bueno, donde no se puede aplicar el criterio de Bethesda, pero es un carcinoma mucinoso, está en el ángulo, en el lado derecho del colon, en el ciego, se perforó, es un tumor de 8 centímetros y aún así todos los ganglios son negativos. Entonces uno dice, no, pues a este paciente sí tenemos que empezar a buscar la forma de en realidad hacerle algún estudio molecular.
Y ese es, digamos, el detalle de haber presentado este caso, que aunque sí es sencillo, es claro, no hay nada que esté raro ni traído por allá de muy extraño, pero que sí es muy útil para nuestras regiones y sobre todo para esa interrelación que dice el doctor Padrón, el cirujano, el patólogo. ¿Sí? La inmunohistoquímica, pues sí, es una técnica de rutina, e incluso en algunas ciudades latinoamericanas, alejadas de las ciudades capitales, tampoco hay inmunohistoquímica, y es la realidad que vivimos, es la realidad de todos los días, del patólogo de todos los días, del cirujano que nos informa. Ha sido útil, hemos ya recopilado alrededor de más de 110 casos con otras ciudades regionales para poder reproducir esto que están exponiendo los investigadores de este caso. Entonces, la intensidad de la inmunotensión para MLH1 es una alternativa si no es posible realizar estudios ni de metilación del MLH1 ni de inestabilidad microsatelital. Si los tenemos, perfecto, pero en la mayoría de los casos no los tenemos. Por lo tanto, se convierte en una herramienta muy útil, de muy bajo costo y con una alta reproducibilidad intra e interobservador. Además, nos permite una cosa muy útil, ¿cierto? Entonces, es que si yo tengo duda de que el puntilleo es positivo o es negativo, tenemos las herramientas digitales y la teleconsulta con patólogos de ciudades capitales más grandes y que tienen más experiencia, como los patólogos oncólogos. Pues ese sería mi comentario. Le doy la palabra al doctor Padrón y pues preguntas y gracias. Sí, Mabel, yo quiero hacer un comentario final, y lo mismo doctor Rossi y Karim, que están presentes. El sistema de salubridad nuestro acaba de aprobar, y no sé si usted lo sabía, la posibilidad de que hagamos las pruebas genéticas, ¿sí? Lo cual esto nos va a facilitar los estudios de los pacientes. Pero nosotros tenemos dos escenarios que vemos todos los días. Un escenario en donde llegan pacientes a consulta de cáncer familiar con unas historias bizarras que no son muy completas. Otros llegan con otro escenario que son unas historias remitidas, a veces no muy bien estudiadas. Ya hemos logrado en nuestra institución instaurar la consulta de asesoría genética, lo cual va a ser la puerta de entrada para que nosotros podamos organizarnos mejor y hacer una presentación de casos y favorecer más a los pacientes. Es el comentario final que yo puedo hacer. Le dejo la palabra al doctor Rossi. Muchas gracias, Jorge y Mabel, por la presentación del caso. Esta, en realidad, lo que ocurre en la mayoría de las ciudades y hospitales de América Latina y de Brasil. Entonces, tenemos que pensar en opciones de bajo costo y que sea posible de hacer sin estructura de biología molecular o laboratorios más complejos, como la inmunohistoquímica, por ejemplo, que se puede hacer en un laboratorio de patología regular. Entonces, felicitaciones a Mabel ahí por ese esfuerzo de intentar poner en la práctica clínica algo que sea de realidad local, para que los pacientes tengan la posibilidad de una sospecha o no de la síndrome de Lynch. Vamos a pasar entonces para los otros casos. Jorge, te quede tranquilo ahí para salir porque tiene otra reunión enseguida, ¿no? Muchas gracias. Se quiere se despedir ahí, por favor. Bueno, muy amable a todos. Voy a una reunión médica muy importante para mí y nos estaremos comunicando. Les prometo que en la próxima vamos a presentar un caso bien complejo que me acaba de llegar en estos días y conocerán la complejidad del caso. Muy amable. Un abrazo, Jorge. Gracias. Esté bien, mi amigo. Chao. Gracias. Karin, adiós.
Vamos passar, então, para os outros casos clínicos. A Vamos a doutora hacer los otros casos clínicos con la doctora Natália Natalia. enfermeira que trabalha em Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo. Olá, boa tarde. Obrigada Hola, pela buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar con ustedes un poco de los casos que tenemos acá en la Beneficencia Portuguesa. Soy Natalia Campacho, enfermera, especialista en enfermería. Trabajo con doctor Benedito, con Erika, Pablo y alguien más. Si hay alguien más que no mencione por nombre, les pido perdón. Bueno, el caso número 1 que ahora separé para ustedes, tenemos 3 casos que vamos a discutir. El primer caso, les traigo, los tenemos divididos en cómo hacemos todo el proceso aquí. Recibimos el probando, entonces empezamos con toda la información y una paciente de 34 años, vean, que llega hasta el hospital, fue encaminada por su endocrinóloga a causa de un diagnóstico de feocromocitoma. Después del asesoramiento genético, hizo todo el proceso clínico para hacer la videolaparoscopía para que se saque esto. Y también dijo que ella tuvo trastorno de ansiedad, el GAD, hace 2 años atrás. Entonces ya era una paciente que viene de otra institución de salud. Y dijo que trabaja como administradora de una empresa, vive sola, es católica y también tiene cuestiones de conflictos con familiares en el sentido de contar sobre sus cuestiones de salud. No compartía sus cuestiones de salud. Y durante el asesoramiento genético está muy ansiosa y lloró un poco. Entonces, ella tiene un feocromocitoma, tenía 34 años cuando llegó, el tumor, entonces, y la madre fue diagnosticada a los 53 años con tumor ovárico y falleció después de algunos años. Esa es la historia de cáncer de la familia. Tiene una hermana por parte de madre, 39 años, 2 tíos, también una historia muy pequeña de la madre. El padre tiene un poquito más. Número de familiares. Acá del lado paterno, el cáncer de útero, un caso a los 54 años. Cuando hablamos con ella, bueno, hablamos de todos los objetivos de los cuáles son las implicaciones de la prueba genética y indicamos un panel de cáncer hereditario expandido. Acá tenemos en el Sistema Único de Salud, el Sistema Público de Brasil, no lo tenemos disponible ni la operadora de la Agencia Nacional de Salud, la ANS, no cubriría esto basado en la historia familiar. Entonces, hablamos con la paciente, ella estaba muy nerviosa en este proceso y discutimos la importancia entonces de que ella también hiciera psicoterapia. Y hicimos todo el guía de que ella tiene que tener el retorno a la clínica y teníamos miedo que ella hiciera la prueba y no quisiera volver para ver los resultados. Bueno, este es el panel de los genes y aquí vean los 138 genes y tenemos la sorpresa, vean, 2 variantes patogénicas. La patogénica TP53, claro, la que ya conocemos, y una probablemente patogénica en el gen SDHB. Bueno, tiene significado incierto, BUS en otros 3, pero bien. Lo que nos llama la atención es, tenemos que encaminar para una clínica de alto riesgo. Entonces, conforme la historia molecular y la historia personal, nosotros la encaminamos a la clínica para que tenga una mejor conducción de las mejores formas de control de los tumores, no solo en ella, pero también en la familia. Tenemos acá las directrices, las guidelines de NCCN, claro, para seguir con el apoyo para esta familia, para esta paciente en este caso. Les voy a mostrar lo que hicimos y podemos ver acá con vimos un examen de mama
estaba muy nerviosa a causa del tumor ovárico de la madre, pero sabemos que en una mutación de TP53 siempre tenemos sorpresas. No obstante, no teníamos una historia clínica de Li-Fraumeni, característica de Li-Fraumeni, que llamara tanto la atención. Así hablamos bastante con ella, le explicamos la importancia de la colonoscopía, la resonancia magnética de cuerpo entero y de los cuidados con las mamas. Y SHB, claro, tenemos la cuestión de los feo y los paragangliomas. Y también hicimos los exámenes clínicos de metanefrina y también pedimos la resonancia del cráneo y la tomografía pélvica. Y la ultrasonografía T. Bueno, hizo la resonancia del cuerpo entero, no tuvo cambios, hizo la mastectomía de reducción de riesgo, la dermatoscopia sin lesiones de piel, la endoscopia también sin cambios y la colonoscopia tenemos un pólipo en el colon transverso, un adenoma tubular con displasia de bajo grado, hicimos la resección y charlamos un poco sobre, bueno, hablar con la familia. Y tenía una preocupación con su privacidad porque ella dijo que en la familia nadie sabía de el feocromocitoma y muy poco del tumor ovárico de la madre. Y acá le dijimos, bueno, si puede, haga el seguimiento. La hermana vino y también tuvo la variante patogénica, tanto para SDHB, pero también para el TP53. Por lo tanto, las mutaciones del lado materno y una de las sobrinas también tiene la mutación, pero es patogénica en TP53. No SDHB. Los tíos van a hacerse la prueba, pero tienen que hacer un proyecto del otro heredograma porque no podemos colocar los históricos de tumores de cáncer en esta familia, porque no quiere que nadie sepa del feocromocitoma y que no se hable tanto del tumor ovárico de la madre, que es algo que no se discutió muy bien en la familia. Por lo tanto, tenemos esta cuestión de también tener el cuidado de hacer otro design del genograma, porque cuando recibamos los tíos, también logremos hablar y decimos, bueno, ella hizo un examen preventivo, porque la madre tuvo un problema en el ovario y por lo tanto pedimos la prueba y llegó positiva, entonces también por eso le pedimos la prueba a los tíos. Natalia, este es un caso también muy interesante. Tenemos algunos aspectos. El principal, desde el punto de vista molecular, es la presencia de dos variantes, clase 4 y 5, SDHB y otra en TP53. Y la segunda cosa también muy interesante es que la historia familiar de cáncer no llama la atención. Son muy pocos, no llaman casi nada la atención. Sabemos que el feocromocitoma y el cáncer ovárico son tumores poco comunes y cuando aparecen en las dos generaciones podemos sospechar que hay algo. Pero para TP53 pensamos en algo un poco más. Es que la familia de la madre no es una familia grande y creo que la comunicación intrafamiliar tal vez no sea buena. Por lo tanto, tenemos dudas si hay algún diagnóstico. Y esta es la tercera cosa también muy interesante de la familia. Es este respeto que usted tuvo de la confidencialidad. Hacer un genograma sin los fenotipos para que los familiares que hicieron la prueba, preprueba, bueno, que no tuvieran la información que la probanda no desea que los familiares sepan la información. Entonces ella quiere privacidad. Bueno, yo veo que Pablo y Fabio también están aquí, es bien de esta ponencia. Fabio es el coordinador de la clínica de alto riesgo y siempre que tenemos dos variantes clase 4 y 5, siempre es un desafío de cómo hacer este seguimiento con la doble mutación. Ya discutimos esto con las
en otra reunión, los riesgos no se suman y yo creo que el TP53 sobrepone de mucho más el riesgo de SDHB, mismo que la probanda tenga un feocromocitoma. Yo quería que Fabio diera su opinión y después Pablo. Y si alguien quiere también hacer un comentario, por favor, pueden hacerlo. Tenemos todos los micrófonos abiertos. Acá, buenas tardes a todos. Creo que la gran dificultad del caso es la cuestión de cómo pasar a investigar los otros miembros de la familia y cómo esta acá debe ser preservada. En lo que dice respecto al seguimiento, como usted dijo, creo que el 53 de la línea germinativa, si seguimos el protocolo del IFRAUMENI, probablemente estamos cubriendo el riesgo de otros tumores relacionados a SDH. Entonces seguimos la SDHB, perdón. Entonces llegamos a levantar ese punto, que es algo muy importante, merece una atención especial dentro de una clínica de alto riesgo. Y le voy a hacer la pregunta a todos los que están acá y podemos guiar un poco. A partir del momento que tenemos la información de una mutación patogénica en el TP53, por ejemplo, y tenemos, bueno, aún tenemos que seguir investigando de forma activa. Esto trae un beneficio que se pueda probar. ¿Y hasta cuándo no se debe hablar en lo que dice respecto de no guiar los otros miembros de la familia que pueden estar también bajo riesgo? Yo sé que por la ética tenemos que respetar cómo fue hecha esta cuestión de un genograma, pero siempre tenemos la duda. Y tenemos la propuesta del grupo en la última reunión de chequear el CRM. Y yo específicamente creo que debemos tener una forma de hacer un documento, un término de concienciación que el paciente firmaría dando la libertad para la investigación, pero es algo que también es difícil. Yo no sabría lo que decir, pero dentro de la clínica de alto riesgo, creo que tenemos que proponer la investigación genética de los familiares. Pero, en fin, acá es diferente. Es un poco más simple porque no quería que contaran del diagnóstico, pero no la cuestión de la mutación. Entonces, ella se preocupó de que los familiares supieran, pero no quería que hablaran del caso de cáncer, de que se hablara de la madre, porque la familia sabe de la madre y algo que causó un trauma muy importante para ella, pero también no quería que la gente supiera de su problema y de su feo cromocitoma. Pero, vea, si fuera lo opuesto, no hablar de la mutación de los familiares que pueden estar bajo riesgo y no contarles, ahí entramos, ¿sí?, en esta lucha ética que siempre intentamos mejorar de lo que estamos hablando, sí, entiendo, pero cuando tenemos la libertad de hablar con un familiar que tiene una mutación patogénica y saber la historia, es importante chequear las otras informaciones, tanto por una cuestión de respeto para el individuo, pero después esto también se va a hablar con los otros familiares eventualmente, después de la prueba. Creo que la discusión del caso y siendo el P53, el impacto en los niños es algo muy relevante. Yo también me empiezo a pensar un poco después. Alguien que ya tiene un tumor establecido y no hicimos un diagnóstico inicial porque, porque se respetó el pedido de no interferir con el resto de la familia. Entonces la información, si no se lleva, ¿hasta qué punto deberíamos estar en silencio? Yo tengo bastante dudas sobre eso. Son los dilemas éticos de la genética que tenemos que siempre ver de los aspectos legales. ¿Qué iba a decir Pablo? Bueno, buenas tardes a todos.
Lo felicito por el caso presentado, que también es muy interesante. Caso anterior también muy interesante. Bueno, vean que yo voy a empezar a hablar del cuadro clínico de la probanda. Feocromocitoma. Si tomamos en cuenta que tenemos que tener una idea, este es un tumor raro. Y siempre que vemos un tumor raro, debemos siempre pensar en la sospecha de que hay algún cambio genético, que tenemos una predisposición a los tumores y que todo esto acá está involucrado. Ahora, para que tengan una idea, la prevalencia, la incidencia de feocromocitoma por año de estos tumores en la población, los tumores de la glándula suprarrenal, es un caso para 100.000, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que el feocromocitoma es un tumor raro. Y lo que más me llama la atención es la edad. La edad de cuando aparece este feocromocitoma. 34 años. Tenemos dos características que ya tenemos que prender una señal de cuidado para una síndrome hereditaria, una predisposición al cáncer, un tumor raro y la probanda joven. Y también tenemos la historia familiar, la madre de la probanda, un pariente en primer grado, con otro tumor raro que es un cáncer ovárico, que ya sabemos, esto se sabe mucho más, que es lo que, bueno, llega a 1,28 a 2% de las mujeres al fin y al cabo de la vida tienen este tumor. Bueno, tenemos entonces estas tres características que nos llaman muchísimo la atención y que, claro, esta paciente merece recibir la consejería de la asesoría genética y tiene que hacer un panel, en mi opinión, de genes de predisposición hereditaria al cáncer. Entonces tiene feocromocitoma en una edad joven con una historia familiar positiva del tumor raro, acá que también es el ovárico. De todos los feocromocitomas, 25% de ellos están asociados a alguna síndrome genética de predisposición hereditaria al cáncer. Por ejemplo, el paraganglioma, feocromocitoma, que se causa por la mutación en el gen SDHB, el síndrome de la neurofibromatosis, que también tendría un diagnóstico diferencial. También von Hippel tendría un diagnóstico diferencial. Las neoplasias endocrinas múltiples también van a entrar como un diagnóstico diferencial. Les digo específicamente del feocromocitoma, entre otras, pero vean, obviamente, el síndrome de Li-Fraumeni, que claro, tiene podemos verlo en cualquier tumor, como dijo Natalia. Entonces, es algo que sorprende y puede generar... hola. Bueno, acá tenemos Emilia, que es una estudiosa de TP53 y tiene un rol muy importante. Entonces, muchas gracias por su audiencia en nuestra reunión. Y aquí hasta podemos invitar a Emilia. Ella tiene que hacer una ponencia también de este artículo del CHAF 1 para nosotros. Bueno, entonces aquí lo que tenemos, la gran duda es saber si el feocromocitoma se causó por la variante en el gen SDHB o si este feocromocitoma se causó por la variante patogénica en el TP53. Esta es la duda que tenemos que tomar en cuenta y solo haciendo un análisis de pérdida de heterocigosis de las células tumorales para entonces saber de dónde viene este tumor, si es del TP53 o del LSBH.
Pero ahora también me gustaría saber hablar de la importancia de la prueba genética, porque la madre de la paciente, y acá la importancia del servicio de genética, de la consejería, de hacer la prueba de todos los familiares. Cuando encontramos una variante patogénica en un individuo, vean, si esta madre que desarrolló el tumor ovárico se hiciera la prueba en un panel genético y ya tuviera el diagnóstico molecular de las dos variantes, el TP53 y del SDHB, es muy probable y nosotros hiciéramos la prueba de todos los familiares, porque también es muy importante hacer las pruebas de los familiares y el seguimiento clínico en el servicio de oncogenética. Es muy probable que la paciente, la probanda, la hija que generó todo este caso, podría tener entonces haber descubierto o hacer una prevención del tumor del feocromocitoma. Por eso que tenemos que hacer la importancia de la prueba genética de todos los familiares. Claro, este es un asunto para otra clase. La prueba de los familiares de un individuo que tiene una variante patogénica en uno de estos genes. ¿Se tiene que hacer o no? ¿Se tiene que hacer la prueba o no? Pero estamos haciendo el seguimiento, la gestión clínica de estos pacientes con dos variantes, y para tanto necesitamos agregar los dos seguimientos. El seguimiento del lifraumeric, el seguimiento del paraganglioma, el feocromocitoma, los dos protocolos. Ahora, la suerte es que teniendo los dos tenemos la resonancia del cuerpo entero que está aquí, que se hace todos los años, y esto es un factor que ayuda tanto en el paraganglioma, feocromocitoma, como el síndrome de Li-Fraumeni. Necesitamos hacer una resonancia magnética del cuerpo entero todos los años para estos pacientes, además de todos los otros exámenes, y el paraganglioma. También hacemos la dosificación de los metabolitos de las hormonas adrenérgicas, tanto en el plasma como en la orina, 24 horas. Estos son los comentarios un poco sobre este caso, un caso muy interesante. Muchas gracias, Pablo, por sus comentarios. Muy interesante la reunión del día de hoy. Bueno, Natalia, ¿tenemos algo más que nos gustaría hablar de este caso? Tenemos 15 minutos y podemos presentar entonces una... Sí, claro. Caso 2. Paciente de 34 años que llegó de oncología a causa de la historia personal de cáncer. Tuvo diagnóstico de cáncer acá a los 25 años, papilífero de la tiroides. Hizo la tiroidectomía total y la iodoterapia, también diagnóstico de adenocarcinoma endometriosis. Y acá tenemos el genograma. Bueno, cuando llegó, ella tuvo el cáncer de tiroides y del endometrio. Vean el caso de cáncer de los linfomas. Bueno, no sé, creo que no funcionó aquí. Tenemos un glioma. Los linfomas son de 22 años, glioma también a los 22 años. Y tenemos también la historia de estómago, laringio, de fumadores y del lado paterno, diagnóstico de cáncer del sistema nervioso. Acá está la historia familiar. Por lo tanto, hicimos todas las guías y también se pidió el panel de cáncer expandido. Aquí tenemos la variante patogénica del BRCA1. Para nosotros también nos llamó mucho la atención y fue encaminado acá y tenemos un histórico de endometrio, linfoma, glioma y tenemos BRCA1, es algo que llamó mucho la atención y hace ese seguimiento y es interesante que en el ultrasonido de la mama
eligieron por no hacer la mastectomía, entonces tenemos un BRATS 3. Entonces tiene que hacer un seguimiento de cada 6 meses para ver esta lesión en la mama. Y también se habló, entonces se llamaron la familia. Lo que es muy interesante, mismo que sea un tumor de endometrio, hizo un inhibidor de PARP o la PARIB. Empezó entonces en octubre de 2019 y ahora ya disminuyó, no tiene el examen de imagen. Entonces, acá, lo que es muy interesante, la variante patogénica viene del lado paterno. El padre tuvo en BRCA1. El hermano no tiene ningún tumor, pero tiene la variante patogénica en el BRCA1. Y las 2 hermanas también tienen una variante patogénica, la que tiene linfoma y también diagnóstico de glioma. Ahora, muy interesante es que la madre de la probanda es médica y es ella que hace todos los exámenes de prevención y también de el tratamiento. Y Erika tiene hasta un contacto un poco más cercano a la familia. Bueno, el padre utiliza mucho alcohol a causa de la culpa de, bueno, haber pasado este cambio patogénico en BRCA1 para todos los hijos. El padre empezó a tomar mucho alcohol y también por la prevención para todos los hermanos. Entonces, también descubrieron los tumores en oncogenética y mismo el padre siendo hijo único es muy importante ver que ella pudo utilizar el inhibidor de PARP sin el endometrio. Entonces tuvo una disminución de tumor y está muy bien, pero ahora tienen BRATS 3 en la mama y tenemos que evaluar. A ver cómo vamos a seguir esto con la mastología, la cuestión de la mama, porque no quiere hacer la mastectomía de reducción de riesgo. Natalia. Bueno, esta es otra familia muy interesante para discutir aquí. Por el hallazgo del examen genético que no corresponde al fenotipo de la familia. ¿No es verdad? Exacto. Ahora, hay un detalle muy importante y siempre tenemos que poner mucha atención cuando hacemos un heredograma que es familias pequeñas. El padre es hijo único y no tiene información de los primos del padre, ni de los tíos, ni los hermanos. El padre, la madre, también la misma forma. Y el padre de la probanda es hijo único. Entonces, además es ser hombre. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en esta evaluación, porque creo que es un hallazgo inesperado, no esperado, pero también vamos a lograr hacer una prevención personalizada también para todos los hermanos. Bueno, me gustaría escuchar la opinión de Karin Álvarez, que trabaja en la Universidad de los Andes, en Chile, y que tiene bastante experiencia en el registro del cáncer hereditario y también la parte molecular. Karin, entonces, por favor, si puede darnos su opinión en este caso. Deixa eu ver se ela saiu aqui. Enquanto isso, Si ya salió. Bueno, mientras tanto, Pablo, hablé con Mabel, que usted no invitó, Mabel. No es una invitación. Usted le dijo que tiene que venir. Ay, no Y puede ser. también quiere tomar parte. Muy bien. Sí, señor. audiência vai ser alta, hein, Emiliano? Bueno, la audiencia va a ser muy alta. Y siempre es difícil cuando hablamos de la 337.
A gente fala. Obrigado, Emília. Imagina. Muchas gracias. Karen, você está nos ouvindo? Cari, ¿nos escucha? Eu acho que não. Karen, Creo que no. Cari, ¿nos escucha? No se escucha, Karin. Ok. Acho que o áudio dela tá com algum problema. é Creo porque que ela su está audio tiene un problema. Tá com o microfone, com a o câmera, microfone Tiene el aberto. micrófono abierto. Enquanto a gente... Alô? Olá, Karen. Sim? Cari, ¿nos escucha? Escucha? Alô? Você Sí, escuta aí? Karin. Sí. Sim, agora Te escucha. sim. Bem-vinda. Não? Não. Que lástima. Não, sim, sem problemas, Karen, não há problema. Eu gostaria de ouvir a opinião, então, Me gustaría escuchar entonces la opinión de Dr. Pablo e depois el doctor Pablo y después de Erika también, que Erika también nos está mirando y ella tiene mucha experiencia y quería su comentario el tema del fenotipo que no tiene que ver con el genotipo y la explicación es que son familias que tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de pensar de que la prueba se puede demorar. Y después, Erika, también la opinión del punto de vista de quien tiene experiencia en el registro también de familias. Bueno, este es un caso muy interesante porque realmente el fenotipo no es del espectro de la síndrome de mama o hereditaria. Entonces vemos que los principales, bueno, tenemos síndrome ovario, bueno, tenemos cáncer de ovario, próstata, melanoma. Estos son los principales tumores del espectro de la síndrome mama ovárica hereditaria. Entonces, siempre que hablo de este síndrome mama ovárica hereditario, tengo que tener cuidado con el nombre de la síndrome. Solo pensar que la mutación de BRCA1 y 2 pueden llevar al cáncer de mama ovárico. No, el síndrome mama ovárico hereditario Esse é muito interessante, es un espectro. Bueno, es muy difícil de decir porque realmente la explicación aquí es la ausencia de la historia familiar y va mucho más de el SCHMO. Entonces, probablemente acá tenemos que tener mucho cuidado y podemos quedarnos con la duda, es que tenemos probablemente del lado paterno y no sabemos si la mutación viene del abuelo, el abuelo paterno o la abuela materna. Y no tenemos información de la familia. Y una vez más, tenemos la importancia de la historia familiar y la importancia de una clínica de alto riesgo. Porque tomen en cuenta los protocolos de gestión de individuos con la síndrome y que tiene mutación en el gen BRCA1 con el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario. Tenemos acá la rastreabilidad, la trazabilidad para también tumores neurológicos como gliomas o hematológicos como los linfomas. Y así por demás seguimos. Bueno, la clínica de alto riesgo es importante porque, además de hacer con que tenemos la vigilancia de los órganos que tiene más predisposición al desarrollo del cáncer, también tenemos que identificar y hacer toda una orientación sobre el estilo de vida, sobre los hábitos de vida, que esto también sabemos que los factores del ambiente también son muy importantes para la génesis, tanto de las enfermedades cardiovasculares como de cáncer. Y en una clínica de alto riesgo también tenemos toda esta gestión
de los individuos, además del protocolo que está establecido para la vigilancia de del síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario. Bueno, esto también tiene respecto al estilo de vida y es algo muy personalizado. Es una atención, una conducción de la familia de una forma personalizada para ellos, además de lo que está en un protocolo. Exacto, yo estoy de acuerdo. Esa es la importancia de la asociación de los factores ambientales y la interacción del gen ambiente. Todos sabemos que personas que tienen una predisposición hereditaria germinativa, ellos viven en el mismo mundo de las que no tienen. Por lo tanto, estamos sujetos a las agresiones ambientales, pero tenemos más vulnerabilidad. Y esto es algo muy importante. Erika, quería saber también su opinión sobre este impacto del punto de vista de su experiencia. Y después terminamos la reunión y hablamos de la próxima. Ya son las 3:03 y vamos a terminar dentro de poco. Erika, por favor. Buenas tardes, yo creo... ¿Me escuchan? Sí. Yo creo que algo muy importante y que Pablo dijo es el nombre del síndrome. Nosotros tenemos el síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario porque tenemos más prevalencia de los cánceres de mama y ovario, pero también tenemos tal vez unos criterios de selección cuando se hicieron los estudios. Tenemos sesgos, por lo tanto, cuando vemos que los paneles también se hacen, sabemos que tenemos familias que escapan un poco de este estándar. Entonces tenemos que por eso seguir el registro. Por eso que es muy importante registrar las familias para que logremos identificar cuáles son las mutaciones más frecuentes y lo que logramos observar como el fenotipo y genotipo de estas familias. También lo que me gustaría tomar en cuenta aquí es que las medidas de reducción de riesgo tenemos que también tomar en cuenta lo que está ocurriendo con la familia en aquel momento. Por lo tanto, la probanda tenía un tumor de endometrio muy localmente avanzado, se hizo una cirugía con extensión muy grande y tiene poco tiempo de tratamiento la hermana. En verdad, tiene 1 año y medio de término de su tratamiento de linfoma y la otra hermana que tiene un glioma y se hizo una resección, creo que se hizo 2 o 3 y tiene 10% de la visión actualmente. Por lo tanto, también el momento de que se proponga, porque tenemos personas que tienen un tumor y tenemos que recordar esto cuando tenemos que personalizar y sin lugar a duda las consecuencias psicológicas de una prueba genética que para el padre que ya tiene esta situación, tenemos que recordar no solo esta situación específica de la mutación, pero otras cosas también ocurriendo. Y estas dificultades que estas familias también tienen durante el tiempo. Erika, y perdón, bueno, quería que el doctor Fabio hablara y podemos terminar la reunión. Bueno, quería hasta hacer un comentario. Creo que este caso habla muy bien que la prueba se pidió porque tenemos un paciente joven con los tumores perinarios, pero no teníamos en la fase inicial una información tan rica. Y creo que esto va a ocurrir cada vez más porque con los paneles vamos a ver que muchas de estas síndromes son multitumorales. No es un espectro que está cerrado. Claro, algunos tumores son más frecuentes, pero nosotros vamos a empezar a documentar, hacer una documentación un poco más amplia de este espectro de diversas síndromes. Y cuando tenemos la información de la mutación, ya empezamos a pensar que otros tumores que están en la familia también pueden tener relación con las mutaciones. Creo que es una nueva fase que los paneles genéticos traen y esto refuerza la idea de la importancia de que empezando con el paciente, mismo con una familia pequeña, tenemos que llamar a todos los otros miembros de la familia para también tener un poco más de detalle en la clínica de alto riesgo. Solo para terminar, les escribí
tenemos esas cuestiones de la comunicación en este momento que también son muy importantes. Ese momento de las personas son 4 hijos, 3 tienen tumores, 4 tienen una variante patogénica. El padre es hijo único, entonces parece que quedó solamente bajo él la cuestión de pasar esto para sus hijos y la mutación. Y acá tenemos la protección. No tenemos protección paterna y tenemos la cuestión de que el hombre es fuerte y siempre va a proteger a la familia, pero ahora causa algo mucho peor. Entonces, esto también causa un problema muy complicado de lidiar en la familia. Entonces, también tenemos que complementar esto. Quien quiere la referencia también es muy importante leer sobre eso. Muy interesante, Natalia. Nos gustaría agradecerles a todos. Bueno, la audiencia está selecta y los casos fueron muy interesantes, aprendí muchísimo. Comentarios muy legal, muy interesantes. Muchas gracias, Natalia, por su gentil preparación de los casos. Gracias a los traductores que nos apoyan en las reuniones del portugués y español. Gracias a Jin Wan por utilizar esta herramienta que es el Zoom profesional para nuestra sociedad Eliot. Y recuerden que esto está grabado en nuestro sitio en portugués y en español. Tenemos las reuniones grabadas desde 2014. Por lo tanto, tenemos 7 u 8 años de reuniones. Entonces, tenemos ninguna otra sociedad tiene el contenido tan amplio para quien quiere ver las reuniones. Entonces, muchas gracias. Hasta la próxima reunión a principios de septiembre. Jefferson nos avisa de las próximas fechas por nuestra red de correos y terminamos así la reunión del día de hoy. Muchas gracias. Gracias.